Hola a todos, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar haciendo esta presentación con estas mujeres, personas que me acompañan, por las cuales siento mucha admiración. Bueno, voy a ir haciendo un poco una presentación. Eh, bueno, el que estaba hablando yo soy Alejandrina Pérez Salas, que soy psicóloga y también profesora de psicología. Y está mi hermano, que es el que hablaba, que es el que me dice Alina, que a mí me pueden decir Alina también, Germán Pérez Salas, que estará en la parte técnica y haciendo los comentarios oportunos. Después, bueno, mi gran amiga Analía Varela, que es médica y mamá de Simón, que es un niño adorable de 4 años y que tiene autismo. Por otro lado, tenemos a Ariana Puerta, la gran vicedirectora de la Escuela Especial CREI, también es psicopedagoga. Otra compañera, gran compañera, Erna Steven, que es psicopedagoga y maestra de educación especial. Por si fuera poco, también contamos con Graciela Viscomi, que es profesora especializada en discapacidad visual. Y finalmente, también voy a presentar a Marta Storm, que es magíster, directora de la carrera de especialización de Psicología Clínica de la Discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, como verán, estoy muy bien acompañada, así que muy contenta. Bueno, yo me imagino que hay mucha gente bueno, que conoce un poco la historia del cuento, pero bueno, yo eh, en, en un primer momento voy a hacer una presentación de un PowerPoint que también va a hablar un poquito del autor del cuento, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Sí. Bueno, el autor del cuento es Germán Balduzzi, que es mi padre y el papá de mi hermano, ¿no? De Germán. Bueno, él escribió el cuento en los últimos tiempos. Sucedió que lamentablemente él falleció el 8 de marzo de este año, rápidamente. Bueno, estaba muy bien de salud y falleció. Y bueno, familiarmente con mi hermano, con Miriam Toani, que también fue una gran colaboradora, y con nuestros respectivos cónyuges, continuamos con la edición de este libro, ¿no? Bueno, voy a hacer una breve lectura. Germán Balduzzi nació en Salta, apasionado por el arte. En su iniciación recibe el aporte de Alfredo Bernier, concurre a taller con Ernesto Farina en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente al taller de Noé Nokechowicz. Otro dato de color, porque mi papá para mí era una persona muy especial. Él en realidad, su profesión era contador, pero su pasión era el arte, ¿no? Bueno, fue becado en Brasil por el Departamento de Relaciones Exteriores en la Universidad de San Paulo. También fue becado por un concurso Artistas del Interior por el Fondo Nacional de las Artes. Realizó muestras individuales y participó en concursos y salones. Asimismo, ha colaborado en revistas especializadas en arte. Recibió premio en literatura por el Fondo Nacional de las Artes. Y este cuento, el cuento de Rococo, cuenta también con el apoyo y subsidio del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Con este apoyo fue que también pudimos seguir adelante con el proyecto. Bueno, entre sus obras literarias se encuentran Sociedad Condicionada y Arte, con Manuel Madrid Hernando, por Mora al Arte, El Arte en el Laberinto, y finalmente Rococo, Diversión en la Laguna Encantada. O sea, una gran variedad de obras, ¿no? Estos son algunos de sus cuadros. Bueno, en uno de sus libros, que es el del arte en el laberinto, yo encontré el epígrafe del epílogo que decía justamente, una vida no alcanza para abarcar el arte es largo, la vida es corta, de Marcel Proust. Yo sentí cuando leía esto que fue un poco lo que le ocurrió, ¿no? Que el arte, a pesar de como que él era tan prolífico que la vida no alcanzó,
y el arte continúa, ¿no? Y además que tenemos la intención de que este cuento de Rococo sea el primero de una colección. Por eso es que el arte es largo y la vida es corta. Bueno, hablando también de los aportes del cuento o de los apoyos, ¿no? Que podemos resaltar y que después vamos a estar hablando con las participantes un poco más en profundidad, que rescata valores y también tiene relación con lo de la ESI. Mi papá cuando me hablaba de que quería hacer una serie de cuentos, todos eran también con la finalidad de que transmitieran valores, ¿no? Para que los chicos crecieran con este tipo de valores en un mundo que a veces parece tener cierta carencia en este sentido. Cuenta con pictogramas, ¿no? Que el cuento está relatado con estos apoyos. También tiene su versión en braille, que la versión en braille también es el mismo cuento, solamente que además tiene impreso el braille. Y está todo escrito con letra imprenta mayúscula, que consideramos, que también estamos trabajando varias en educación, que es más accesible, ¿no? Hago un aporte. Sí, sí. El tema, además de incluir los pictogramas, se decidió que los pictogramas no reemplazaran palabras, ¿no? Vimos que hay otros libros donde sustituyen la palabra por el pictograma, y eso a veces se presta a errores o confusiones. Nos parecía que en una etapa de aprendizaje de la lectura convenía poner los pictogramas como un complemento y no como un reemplazo. Sí. Bueno, en cuanto a cómo adquirir el cuento, puede ser a través de la página web de cuentosinclusivos.com, a través del Facebook también, o de Instagram. Y en cuanto también a la transmisión por YouTube, tenemos entendido que también está por YouTube. Finalizando un poco la reunión, vamos a abrir a preguntas. Los que quieran pueden conectarse a través de esta plataforma, ¿no? No sé si Germán, vos querés comentar un poco, por los que quieran hacer algún comentario o alguna consulta de cómo pueden conectarse. Sí, básicamente los que están ingresando a través de la página van a ver en la parte inferior derecha que aparece el logotipo de YouTube, y ahí uno al hacer clic puede ir a la página de YouTube donde se está pasando el mismo video que están viendo a través de la página, con la diferencia de que en el canal de YouTube aparece un canal de chat donde pueden hacer preguntas, donde pueden comentar cosas también. Vamos a estar leyendo para al final de la charla, por ahí mencionar algunas de las preguntas que nos hayan dejado por ahí. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora la idea es hacer un poco una ronda de preguntas, como para que cada una, me pareció que cada una de las personas participantes tenía algo muy valioso para aportar, y bueno, voy a empezar por Analía, que habíamos estado pensando un poco en cuanto, también me pareció interesante esto de que si bien ella está dentro del área de la ciencia, puede ser ¿no? Tener también la visión de alguien que lo vive de cerca desde el lado de la familia, ¿no? Y no simplemente desde un rol profesional. Como lo que habíamos estado pensando un poco es cómo es la relación, por ejemplo, de Simón con los libros, a él qué le aportan los pictogramas. Yo cuando empecé a hacer un poco esta averiguación en cuanto a si era un aporte conveniente los pictogramas, empecé por Analía, ¿no? Así que ella puso su gran aporte. Así que bueno, te escucho, Ana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Como decía Alejandrina, yo soy la mamá de Simón. Simón tiene 4 años, él es autista y tiene poco desarrollo del lenguaje verbal. Él dice palabras sueltas, algunas oraciones sencillas, y como la mayoría de los niños con su condición, es muy importante para él lo visual. Así que en nuestra casa tenemos pictogramas por todos lados, en el baño, en la cocina, en la sala de juegos, paredes, todo lugar donde Simón pueda necesitar o desear algo, tiene un comunicador para que nos pueda transmitir qué es lo que quiere. Simón, relacionado a los libros, él ama los libros, por suerte, porque es un recurso muy importante para nosotros, y ya desde chiquitito siempre tuvo mucha afinidad por los libros.
Cuando los libros tienen imágenes llamativas, colores vivos, Simón suele utilizarlos para autoestimularse. Eso significa que él agarra el libro y pasa las hojas para un lado, para el otro, usa la visión central, usa la visión periférica, y es algo que no está mal, porque los niños con su condición suelen necesitar autoestimular sus sentidos. Entonces nosotros se lo respetamos. Hay otros momentos en los que quizás queremos que su vínculo con el libro sea un poco más funcional, y acá es donde tienen un valor re importante los pictogramas. Por un lado, nosotros, como él no entiende globalmente quizás la historia de un cuento, porque todavía no puede comprenderlo, nosotros lo que hacemos es dividirlo en páginas, y cada página es una historia por sí misma, que nos permite señalar personajes, objetos, mencionar acciones, inclusive tratar de describir cómo se sienten los personajes. Y es ahí donde el apoyo visual es sumamente importante, y donde lo ayudamos a armar frases cortas y a aprender más vocabulario. Así que por un lado los pictogramas en el libro favorecen mucho la comprensión. Por otro lado, a Simón también los pictogramas lo ayudan a evocar palabras que ya conoce, pero quizás no las tiene disponibles en su cabecita. Entonces, él a ver la imagen es como que aparecen, ¿no? Para contar un ejemplo concreto de la importancia del apoyo visual, en este tiempo de cuarentena, con Maggie, su coordinadora de tratamiento neurocognitivo, estuvimos charlando y yo una vez le comenté de que me parecía que raro que Simón nunca nos pedía galletitas, no sabía si tenía hambre o no, si yo se las ofrecía, se No comía el demandaba, paquete. digamos. Claro, entonces tendrá hambre, será como no me lo puede pedir, pero cuando se lo doy come. Entonces le transmití esta inquietud y dijimos, bueno, vamos a analizar esto en particular y vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo primero que hicimos fue ponerle las galletitas a la vista, y él iba y las agarraba. Entonces claramente no era un tema de que él no tenía hambre. El problema estaba en la comunicación. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para facilitarle a Simón que nos pueda pedir las galletitas? Entonces lo primero que hicimos fue brindarle un apoyo visual. Pusimos sus galletitas adentro de un tupper, se los voy a mostrar, ya está medio viejito, con un tablero de comunicación, yo quiero comer galletitas. Entonces, primero dejábamos disponible el tupper para que él lo pueda ver y pueda sentir el deseo de comer galletitas, y después le modelábamos la frase que tenía que decir, yo quiero comer galletitas. El tupper se lo fuimos alejando, se lo poníamos alto, siempre tratando de estimular que él tuviera la necesidad de pedirlo. Una vez que él, sin que yo se lo repitiera, podía leer el portafrases, lo que hicimos fue pasar a un comunicador, que es algo así. Entonces él lo tiene en la heladera, y cuando Déjalo un momentito más. Ahí está. A ver. Cuando quiere comer algo, lo que hace es decir, yo quiero galletitas. ¿Querés comentar un poquito lo que es un comunicador? Un comunicador es una serie de imágenes asociadas a un pedido, donde él puede acercarse y mostrarnos qué es lo que quiere, que a lo mejor, aunque tenga la palabra, no le sale, o al ver la palabra la puede repetir. Ahí, por ejemplo, mirando, ahí sería, por ejemplo, yo quiero galletitas, y señala las galletitas. Claro, él nos lleva a la heladera, nos señala lo que quiere, siempre utilizamos esa como oportunidad para modelar el lenguaje, y desde ese entonces nos llevó 1 mes y medio poder trabajar esto de pedir galletitas, que parece algo muy sencillo, pero que para los niños como Simón no lo es. Entonces, bueno, a partir de ese día, Simón pide galletitas todos los días, como cualquier niño, y lo puede decir sin ningún problema. Vos cuando decís como cualquier niño, ¿a qué te referís que pide galletitas como cualquier niño? Claro, los niños cuando tienen hambre piden comida. Pero vos decís oralmente. Claro, verbalmente o señalando, o de alguna manera según su estadio de desarrollo. Pero Simón no demostraba absolutamente nada, y si no tiene el apoyo visual es como que no encuentra las herramientas para pedirlo. Entonces, los apoyos visuales para nosotros son una forma de comunicarnos con él, y él de comunicarse con nosotros. Por otro lado también, los pictogramas son importantísimos para la lectoescritura. El hecho de que el libro esté en imprenta mayúscula es buenísimo, porque es la forma en que primero aprenden los chicos las letras,
y tener asociada una imagen con una palabra los ayuda a crear un circuito que esa imagen los puede hacer evocar la palabra verbal o los puede ayudar a escribir, o inclusive ver las palabras le puede disparar la imagen en su cabeza. Entonces es muy importante que las dos cosas estén juntas, como decía Germán, no reemplazar una por otra porque estamos perdiendo una oportunidad de desarrollar la lectoescritura y trabajar el lenguaje. Bueno, por otro lado, también la gente que no está en temas como la mayoría, piensa que la lectoescritura es algo que es posterior a la adquisición del lenguaje. Y en realidad, ahora, investigando sobre el tema, ¿no? En los chicos con desafíos en el desarrollo, la lectoescritura puede inclusive ser anterior al desarrollo del lenguaje o inclusive un disparador. Para dar otro ejemplo concreto de esto, con Simón jugamos un juego de encastre, que es una letra con un animal que empieza con la misma letra. Y jugamos un montón. La cuestión es que jugando, no podía decir la palabra koala, no le salía. Lo decía de 1000 formas menos koala. Yo le decía, bueno, koala, exagerando, todo tratando de que él pueda imitar el sonido, no había forma. Y bueno, en un momento medio de desesperación, dije, bueno, le voy a escribir en la pizarra a ver si, no sé, le muestro las letras. Se lo escribí en la pizarra, le escribí letra por letra, sílabas, koala, y él muy tranquilo miró la pizarra, me miró y me dijo koala. Y hace un montón que veníamos jugando con ese juego. Eso significa que él lo pudo leer, y a partir de ahí fue que empecé a investigar cómo era esto de la lectoescritura en los niños no verbales. Y bueno, entonces es una herramienta más de comunicación, o sea, los niños necesitan comunicarse, no podemos esperar a que desarrollen el lenguaje verbal para que ellos puedan decir lo que necesitan, para que puedan comprendernos. Así que la verdad es que el libro en ese sentido es muy completo, y además también dentro de lo que es el apoyo a los niños con discapacidad, el tema de las emociones es un capítulo aparte. Entonces, el hecho de poder tener un modelo de un conflicto que es re común en los niños, como pelearse por un juguete, que puedan ver un modelo de resolución, que puedan interpretar cómo se sienten los personajes, ver que les pasan cosas parecidas de repente, bueno, lo hace más completo aún, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sería muy lindo que todos los jardines, las escuelas, pudieran tener material de este estilo, para que todos los chicos tengan acceso a material adaptado, para que eso sea disparador de preguntas, de por qué necesita esto, por qué no, de qué se trata, y que los chicos vayan aprendiendo desde chiquititos y lo vayan viendo con naturalidad. Por ejemplo, a un compañerito que quiere invitar a jugar a un compañero autista, de repente se le pueda ocurrir que si no lo entiende, le pueda hacer un dibujo, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Así que la verdad es que es muy importante para nosotros, nuestra vida está atravesada por los apoyos visuales, convivimos con eso, y por último, les quería mostrar en relación a los dibujos, un circuito que armó el hermano de Simón, que tiene 6, casi, para explicarle a Simón un juego que íbamos a hacer. Y o sea que el hermano ya está aprendiendo a utilizar los apoyos visuales para jugar con Simón. Sí, y lo más lindo que, bueno, esto no sé si es más fácil de interpretar que el lenguaje verbal, pero lo lindo de esto es ver que otro pueda hacer un esfuerzo para que el otro comprenda, porque siempre el esfuerzo está puesto desde los niños con discapacidad, y sería más justo que todos nos esforcemos para que el otro nos comprenda y se pueda comunicar. Yo además pensaba, por ejemplo, en el tema de los pictogramas, y también a veces en cuestión personal, porque en un primer momento pensaba, bueno, puede ser un apoyo, ¿no? Para los chicos que tengan autismo, este apoyo visual. Me pasó leyendo el cuento con mi hija de 2 años, que no accede a las letras, pero sí accede a los pictogramas. Entonces sí, obviamente muy progresivamente, pero digo, esto es lo interesante de que un material que pueda ser
ya trabajado, no desfavorece al resto, sino que también ayuda. Me hace acordar un poco al paralelismo con las rampas, ¿no? En las personas, yo digo las rampas porque es un apoyo en la infraestructura que todos conocemos. Las rampas, lo primero que uno piensa es, bueno, alguien con silla de ruedas, pero alguien que necesita, que tiene un cochecito, o inclusive a todos en algún momento de la vida nos puede pasar, que nos quebramos, no sé, una quebradura, pero bueno, algo que requiera temporalmente, y también requerimos las rampas, y no nos quita algo particular de nuestra vida, ¿no? Y como vos decís, este esfuerzo, hay que ver si es tanto un esfuerzo, sino también un poco empezar a acostumbrarse, porque inclusive a mí, hasta tener el cuento no solo con letras, sino también con los pictogramas y demás, me parece hasta más colorido. Es algo que no solamente a veces a una persona en particular, sino a muchas otras, porque no todas aprendemos de la misma manera y demás. Así que yo estoy de acuerdo también con que no solamente pedirle a la persona que necesita algún apoyo que haga el esfuerzo, sino que también todos empecemos a tener esta cultura un poco más inclusiva, y que los apoyos estén más al alcance de la mano. Exactamente. Bueno, bárbaro. No sé si querés comentar algo más, Ana. No. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora iba a hablar con Erna. Con Erna yo trabajo todos los días. Una cosa que también quería comentar, porque en la presentación lo pasé un poco por alto en cuanto al conflicto que presenta el cuento, tiene que ver con el compartir, ¿no? Y muchas veces lo que le sucede mucho a los chicos, y puede pasar con los grandes también, la resistencia a compartir. En este caso es la resistencia a compartir juguetes en este cuento, ¿no? Y bueno, por eso es cómo se resuelve este conflicto, es algo que se trabaja en el cuento. Bueno, lo que habíamos estado pensando también un poco con Erna es si la lectura de este cuento a vos te parece que fomenta algún tipo de aprendizaje, ¿no? Muchas veces uno lo dice así repetitivamente, la lectura fomenta el aprendizaje, y hay que ver hasta qué punto uno sabe realmente de qué está hablando cuando dice que fomenta el aprendizaje, y si es así, de qué tipo. Erna también participó activamente en la elaboración del cuento desde un primer momento, así que bueno, Erna, te cedo un poco la palabra. Bueno, buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento enorme, porque hablando de compartir, la verdad que el armado de este cuento se basó en eso, ¿no es cierto? Yo creo que han podido compartirlo con muchas personas que hemos podido hacer nuestro pequeño aporte a este hermoso proyecto que ha tenido el autor, así que muchas gracias por el compartirlo también. Así que a ver, en relación a la pregunta que me acabas de hacer, Ale, la lectura de este cuento, si fomenta algún tipo de aprendizaje y de qué tipo. Y también me habías comentado otra pregunta, porque al finalizar el cuento de Rococo, si el juego que aparece al final del cuento de Rococo, lo voy a mostrar porque lo tengo aquí al lado mío. Aquí tenemos un juego. Así como está planteado, sí fomenta también algún tipo de aprendizaje. Así que también el juego fue tu diseño, después, bueno, mi hermano le hizo alguna... buenísimo. Le hizo algunas también, le puso su cuota, pero bueno, sí, la lógica del juego fue tu diseño también, sí. Bueno, vamos a ir respondiendo de a poquito estas preguntas, pero antes me parece importante, antes de contestar estas preguntas, hacer una breve introducción acerca de qué es leer y para qué nos sirve, ¿no es cierto?, aprender a leer, en relación y seguido a lo que venía comentando Analía también. Bueno, en los niños la lectura no solo sirve para divertirse, sino también para incentivar la imaginación, para aumentar el conocimiento académico y de la vida diaria, desarrolla también el vocabulario al encontrarse con conceptos, palabras, ideas nuevas,
y además es un facilitador al momento de poder interactuar con los demás integrantes de la sociedad, ¿sí? Ya que también a través del soporte gráfico podemos comunicarnos. Y cuando hablo de soporte gráfico no me refiero solamente al texto escrito, como decía Analía, también hay otras formas en las que las personas podemos comunicarnos con la misma efectividad que a través del texto escrito. Y estas formas de comunicarnos es a través de las imágenes. Así que me parece, en relación también a lo que decía Germán, muy bien pensado esto de no reemplazar a la imagen por la palabra, sino de buscar justamente esta asociación entre imagen y palabra para que esta comunicación fluya de manera más efectiva. El término leer en un principio se lo puede asociar en un sentido como más general y amplio de la palabra, en interpretar y comprender los mensajes escritos, pero también podemos pensar a la actividad del leer como la posibilidad de interpretar y comprender al otro también, ya que, como les decía, la comunicación se puede establecer no solo mediante el soporte escrito, sino también mediante lo que es el estímulo visual de una imagen que explique desde situaciones hasta emociones, sentimientos, deseos, inquietudes. Hay muchas formas, hay muchas cosas que se pueden comunicar a través de imágenes. Bueno, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si le damos a leer a un niño, le decimos, bueno, mientras yo estoy cocinando, ¿por qué no me lees esto? Un niño que todavía no sabe leer. Y al niño inmediatamente, bueno, algunos van a decir, o nos van a mirar como diciendo, pero si no sé leer, pero hay algunos que se van a aprender, ok, voy a leer. Y se ponen a leer lo que ven, lo que ellos entienden que pueden leer. Y en este caso son las imágenes. Tal vez no dicen exactamente lo que dice el texto escrito que acompaña esa imagen, pero sí hay una lectura de lo que pueden observar que ellos comprenden a partir del gráfico. Podemos hacer incluso la prueba nosotros, los adultos, si me dan un texto escrito en otro idioma que yo no entiendo, pero este texto tiene un formato, no sé, por ejemplo, de receta, puedo llegar a entender de que allí hay escrito una receta, o puedo aprender a diferenciar de acuerdo al formato o a la imagen que acompaña, los soportes que acompañan un texto escrito, puedo llegar a determinar si el texto que me están presentando se trata de una receta, de una nota periodística, etc. De hecho, tengo una amiga que no sabe hablar otro idioma que no sea el nuestro y que ella aprendió a tejer en una máquina de las que usaban, por ejemplo, mi abuelita para tejer, mirando textos en ruso. Ella no tiene ni idea, pero era lo que encontró. Esa máquina la compró y vino con el manual en ruso y de acuerdo a las imágenes se fue guiando y hace cosas maravillosas. Así que, cómo es que la apoyatura visual sirve también para leer y para interpretar textos y también, obviamente, para comunicar a otros y comunicarnos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿de qué manera podemos favorecer este hábito de leer? Y bueno, hablando de hábito, dedicándole tiempo, porque como todo hábito requiere de tiempo, requiere de un espacio y de un tiempo, así que es importante poder dedicarle tiempo diario a esto. Pero para eso también es importante conocer los gustos de nuestros chicos, de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, a quien queremos impartirle este hermoso hábito. Es importante conocer los gustos. ¿De qué forma conozco los gustos? Bueno, es importante que si yo no tengo idea por dónde empezar, qué texto ofrecer, es importante poder pedir el consejo de algún especialista, de alguien que esté en el tema, para ver cuáles son los textos apropiados para los chicos de determinada edad, ¿sí? Y ofrecer diversidad, a partir de ese consejo, ofrecer diversidad de textos para que puedan elegir y obviamente respetar esta elección que haga nuestro niño. De esta manera, digamos, en todo lo que es el poder elegir y demás, hacemos que se sientan importantes en todo lo que es el proceso del lector y se van a sentir implicados en todo lo que es esta cuestión de poder elegir, hacerse cargo de su elección, tiene que ver también con el desarrollo de la autonomía, y todo lo que tiene que ver con esta cuestión de implicarse en el acto de leer.
También es importante crear espacios de lectura en casa, marcárselo como una rutina diaria, este hábito, ¿sí? Así como tenemos hábitos y horarios, tal vez, bueno, ahora con toda esta situación que vivimos, el tema de la organización y la rutina diaria se ha visto un tanto trastocada, pero es importante que volvamos a tener una organización, una rutina, y que incluyamos en esta rutina diaria del hogar el hábito de la lectura. Es importante que podamos tener días, horarios, espacios establecidos para poder generar estos momentos de lectura. Es importante también poder estimular y motivar al hábito de la lectura sin presiones. Esto es importante también. Y entendiendo también esto de la lectura un poco como un proceso, ¿no? Porque yo no me olvido, como nosotras hablamos en lo cotidiano, que vos, por ejemplo, una vez me dijiste, un chico que agarra el libro al revés ya está iniciándose. Exacto, está iniciándose. O sea, hay que dejarlo que explore el elemento de la lectura, así es. Claro, pero realmente a mí me llamó la atención, porque a veces uno a primera vista diría, bueno, ¿qué es leer? ¿No? Es agarrar y ya empezar a decir un texto mirándolo de forma corrida y bueno, poder entender que realmente es todo un proceso y comprender que es un código también, ¿no? Así que eso... Exacto. Hay una parte que a mí me gusta mucho el tema de la lectura, que es dramatizar las lecturas. Dramatizar las lecturas a mí me parece algo sumamente importante y atractivo y divertido también, ¿sí? Leerlos con expresión, representando lo que se lee para generar emociones, sensaciones, también para incorporar un nuevo vocabulario, por ejemplo. A ver, yo tengo acá mi libro de Rococo, lo voy a abrir en la página 8, ¿no? Y dice así: en vez de jugar y divertirse, estaban siempre buscando cómo recuperar sus juguetes y cómo robar los ajenos, dice. ¿Qué significará la palabra ajeno? ¿Vos tenés idea de lo que significa esta palabra? Qué rara. ¿Vos la escuchaste alguna vez antes? Yo la primera vez que la escucho. ¿Qué significará? Vamos a seguir leyendo para ver qué se nos ocurre, a ver qué significará, ¿no es cierto? Por ahí si seguimos leyendo se nos ocurre a ver qué significa. Y terminamos de leer el cuento, no terminé de entender qué significará ajeno. ¿Vos tenés idea? Vamos a llamar a la tía y vamos a preguntarle. Vamos a buscarlo en el diccionario, qué antiguo, ahora todo se googlea. Vamos a googlearlo, ¿no es cierto? Son diferentes formas en las que podemos dramatizar una lectura, divertirnos, conocer, incrementar el vocabulario de nuestros peques. La verdad que es una forma muy interesante, linda y divertida de pasar este momento, ¿sí? Y a partir de esto también es sumamente importante poder escuchar. En las preguntas que se hacen se encuentra la clave para seguir aprendiendo. Al finalizar la lectura o en el transcurso de la lectura van a aparecer preguntas de parte de los chicos y es importante poder escuchar, no pasar por alto estas preguntas, pero también me parece muy interesante no dar siempre respuesta inmediata a todas estas preguntas, porque cuando damos respuesta inmediata a estas preguntas, cortamos de alguna forma el camino a la investigación, ¿no es cierto? Está bueno darle este espacio, decir, ¿sabés que eso que me estás preguntando no tengo ni idea? ¿Por dónde podemos comenzar a preguntar? ¿A quién te parece que le podemos preguntar? ¿Dónde buscamos la respuesta? Y está bueno motivar e incentivar la búsqueda. Solo cuando dijiste esto pensaba también en relación a que a veces ellos pueden tener una construcción de lo que puede significar una escena, entonces también preguntarles, ¿y vos qué pensás que significa? Exacto. ¿No? También, Exacto. Sí. Otra cosa importante es generar situaciones en torno a la lectura en donde se invite al niño a asociar esta actividad a otros aspectos de la vida diaria, que la lectura no quede solamente ligada a lo académico. Por ejemplo, hablar de los libros y asociarlos a diferentes momentos o situaciones del día. Esto va a hacer que de alguna forma se creen asociaciones positivas entre lo que están aprendiendo con la lectura y su aplicación en la vida diaria, ¿sí? Aunque todavía no sean tal vez muy conscientes de ello, es importante poder establecer este tipo de asociaciones. Y otra manera es entendiendo la lectura como un juego, ¿sí? Acá respondemos un poco en relación al juego que planteamos al finalizar de Rococo. Es una forma también de que puedan, me aparecen estos sonidos, de que puedan programar una serie de actividades alrededor del libro y de su historia para que lo vean como para que vean la parte lúdica. Ahí está Alejandrina mostrando, para que vean la parte lúdica también de la lectura.
hay cuentos, hay muchos libros que no traen este tipo de actividades o de propuestas, pero las podemos inventar también nosotros. ¿Por qué no haces un dibujo acerca del personaje que más te gustó? El que más te llamó la atención. ¿Por qué? ¿O qué situación te gustó más? ¿Me haces un dibujo de eso y lo pegamos en la heladera? ¿Es verdad o es un mito que un juego de este tipo va a promover algún aprendizaje? Porque uno normalmente a veces no lo relaciona, dice, bueno, así para divertirse, pero ¿favorece el aprendizaje de algo? Un juego como el que está en el cuento, por ejemplo, como el que vos pensaste. Bueno, este juego, como el que estamos mostrando recién, bueno, va desde el número 1, por ejemplo, hasta el número 30. Si le queremos encontrar también la vuelta académica, podemos comprender la secuencia numérica que está establecida en esa franja de números. También podemos aprender a respetar los tiempos de espera. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar a partir de esto, pero lo importante es que se pase un momento de disfrute y compartido entre miembros de la familia o amigos que se sumen a jugar y acompañar este proceso de lectura y aprendizaje a partir del juego. También es algo muy importante en este proceso el compartir y acompañar, ¿sí? El placer de leer se transmite leyendo juntos, contando cuentos juntos, inventando juntos, creando juntos. Hay que ofrecer tiempo de calidad, pero también yo creo que acá va asociado también de la cantidad. Porque si algo es bueno, hace bien, entretiene, incentiva, motiva, ¿por qué no repetirlo cuantas veces se pueda? Así que a mí me parece que acá la calidad va de la mano de la cantidad. Esto es algo para mí importantísimo. Y en relación a la lectura de este cuento, si fomenta algún tipo de aprendizaje y de qué tipo. Bueno, acá me gustaría dedicarle unas palabras al autor. Cuando yo lo conocí el año pasado, él habló de su deseo, de la importancia y la necesidad que observaba en los diferentes ámbitos de educación, tanto formal como no formal, de que se eduquen valores. De esto habló un poquito Alejandrina al principio cuando presentó a don Germán Balduzzi. En el cuento Rococo, a partir de la historia que allí acontece, hay mucho para aprender. Yo lo leo y entiendo que es un aprendizaje no solo para los niños, entiendo que es un aprendizaje para nosotros los adultos responsables de ellos también. La historia es infantil, los personajes son ficticios, pero la situación es tan real como cada uno de nosotros, y el deseo del autor de transmitir la importancia de esto también es real. Valores como no solamente el compartir que mencionabas vos, Alejandrina, al principio, sino también el ser solidario, el respetar al otro, la capacidad de empatizar, de reflexionar sobre el acto propio y ajeno, la posibilidad de manifestar las inquietudes a un otro, el buscar y respetar la opinión de los que me rodean, el poder manifestar con coraje y con respeto el desacuerdo cuando algo no me gusta, son algunos de los valores que podemos encontrar en la lectura del cuento de Rococo. Y bueno, y para finalizar quiero compartir con ustedes una frase de un libro que estoy leyendo y que habla justamente de esto y que me gustó muchísimo. Y dice así, dice, los valores no deben ser encarados como algo abstracto o estanco, ni como un código de conducta impuesto desde afuera hacia adentro. La educación en valores en la familia y en la escuela deberá incrementar la capacidad de discernimiento de los alumnos y hacerlos conscientes de la importancia de sus elecciones. Bueno, muchas gracias, Ana, me encantó ese final y bueno, también en el cuento yo pongo también unas escenas con mi hermano, bueno, de cuando mi papá nos contaba los cuentos de Rococo cuando éramos chicos, ¿no? Y me recordó también a que yo encontré una nota escrita por él de que decía, bueno, que si uno no hace el bien, no comprendió mucho el sentido de la vida, ¿no? Esto que vos decís, hacer el bien también de una forma activa, sabiendo que vamos a tener todos cierta mezquindad y cierta tendencia a querer acapararnos determinadas cuestiones a veces materiales, pero que bueno, como en esta presentación uno requiere de los otros, de la solidaridad y del compañerismo, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Eliana. Acá estamos. Bien, todo bien, Ale. Otra gran compañera.
Bueno, como yo la había presentado a Eliana como, bueno, vicedirectora de CREI del área de inclusión, donde los chicos, bueno, con certificado de discapacidad también estudian en escuelas comunes. Yo le preguntaba, había pensado en preguntarle a ella si ella piensa que el cuento de Rococo, así como está hecho y pensado, es de utilidad para el ámbito escolar de una manera inclusiva, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, en principio agradecerles por este espacio. Parece que es importante que podamos hablar de todas estas cuestiones que a veces se hablan poco y está bueno poder difundirlas. Así que muy agradecida por esto. Em, Sí, para contar un poco y contextualizar, me parece importante, bueno, nosotros trabajamos en una escuela especial que está en el partido de San Martín, en provincia, eh, y tenemos un proyecto de inclusión, donde incluimos alumnos con discapacidad intelectual en las escuelas comunes. Y esto es un gran desafío todos los días, ¿sí? Un gran desafío, digamos, trabajar con las escuelas, concientizar sobre todo las escuelas de la discapacidad y de lo que es la inclusión, ¿no? Porque el término, decimos inclusión, ¿y qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Sí, realmente, porque en eso trabajamos todos los días, tanto con Lerna como con Ale, esto de que pueda tener su lugar. El libro justamente es un gran apoyo, podría ser un gran apoyo, así como debería haber muchos más, ¿sí? Para que los chicos puedan acercarse a todo lo que es el aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades, porque de esa forma, digamos, el alumno no es que se tiene que ajustar al texto, al manual que da, ¿no? que ofrece o que indica la escuela, sino que, porque muchas veces ese libro que se ofrece, ¿qué hace la maestra de apoyo a la inclusión? Lo tiene que adecuar y lo tiene que transformar, y ese es un gran trabajo también que hacen las maestras de apoyo a la inclusión, ¿sí? Adecuar a veces hasta libros enteros a los alumnos, ¿sí? Y esto, el libro de Rococo, no sería necesario, ¿sí? Esto que han mencionado, por ejemplo, el tipo de letra, que eso ayuda y beneficia muchísimo a los chicos para la adquisición de la lectura. Las imágenes, el apoyo visual para los chicos con discapacidad y sin discapacidad también, digo, es importante que puedan tener este tipo de apoyos. Y digamos, también toda esta cuestión de los valores, que también es importante y que a veces los encontramos muy poco en los libros que circulan. Nosotras permanentemente trabajamos con las docentes y chequeamos el tema de actividades y demás, y a veces resulta poco atractivo lo que ofrece la escuela, ¿sí? Y en eso trabajamos todos los días para que esto sea beneficioso. Y de esa forma es donde nosotros buscamos que se genere esta inclusión, ¿no? de los chicos y que puedan sentirse parte de todo eso, y no ellos tener que modificar, o la mamá y permanentemente estar modificando todo para que ellos puedan progresar en sus aprendizajes, porque lo que buscamos es que sean incluidos dentro de la escuela, es su derecho, ¿sí? A partir también de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el artículo 24 menciona acerca esto de la educación de calidad, la educación inclusiva, es su derecho, con lo cual nosotras como profesionales tenemos la responsabilidad de hacérselo valer, y también trabajamos mucho junto con las familias acerca de esto. Y otras cuestiones que también me parece importante poder mencionar, que también poco se conoce, es esto, permanentemente nosotros lo hablamos, para nosotros es algo natural, digamos, pero tal vez no se conoce, esto de eliminar barreras, ¿no? Todo el tiempo lo decimos. ¿Qué es esto de eliminar barreras? Y justamente es esto, que la persona no tenga que modificarse para adecuarse al contexto, ¿sí? Sino que ya el contexto esté preparado para las necesidades de esa persona, ¿sí? Y en eso trabajamos permanentemente para que esto se pueda dar. Es un desafío porque aportamos, ¿sí? Todos los días, creo que difundiendo con esto, hablando con las maestras, hablando con directivos, con inspectores, con todos, buscamos permanentemente esto, ¿sí? Que se eliminen las barreras.
Así que en eso somos defensoras y vamos por eso, ¿sí? Y otro punto también importante es el tema de los apoyos, que lo han mencionado, esto de los apoyos visuales. Hay diferentes tipos de apoyos, ¿sí? que se pueden ofrecer. Y es ahí donde, por ejemplo, la maestra de apoyo a la inclusión trabaja fuertemente para determinar qué tipos de apoyos necesitan los alumnos, ¿no? Y bueno, un cuento, por supuesto, ya así preparado, ayuda muchísimo, porque los apoyos ya están, ¿sí? Pero de todas formas nosotras trabajamos todo el tiempo para que esos apoyos aparezcan en las actividades y ellos puedan acceder, ¿sí? Así que bueno, ese es nuestro aporte todos los días y bueno, y vamos trabajando por esto, ¿sí? Para que de alguna manera con nuestro aporte creemos que podemos llegar a una sociedad mucho más inclusiva. Sí, Así bueno, Eliana, yo te escuchaba y cuando yo también cuando mi papá me había comentado esto de que estaba pensando en hacer un cuento, yo lo escuché, me pareció bárbaro, pero claro, uno al trabajar en esto en lo cotidiano no se da cuenta de qué manera también a uno lo va modificando y de repente dije, ¿y si lo hacemos así? Porque ¿no? Vos decís esto de las adaptaciones que se requieren, ¿no? Cuando bueno, llegan chicos que requieren determinados apoyos y hay que adecuarles hacer, y fabricar un poco estos recursos, ¿no? Entonces, es un poco una manera de que ya, inclusive para las mismas docentes que están trabajando, que tengan ellas mismas menos trabajo, ¿no? Que el trabajo pueda estar inclusive más por otro lado y no tanto sobre el material, facilitarles un poco el camino. Yo cuando estaba haciendo un poco una investigación, tratando de que tuviera dentro de lo que se me ocurría la mayor cantidad de apoyos que pudieran tenerse, lo que por un lado me da orgullo, nos da orgullo, ¿no? Creo que estamos en este proyecto, pero a su vez me parece muy preocupante, es que hasta donde llegó mi investigación no existe otro cuento que tenga estos apoyos en un solo cuento o en un solo libro. No existe, pero digo que no existe en el mundo. Si alguien se entera, me comenta y la verdad que voy a felicitar más allá de, vamos a compartir el espíritu de Rococo del compartir, pero realmente también es un poco preocupante, ¿no? De que no haya más recursos justamente, ¿no? Que haya, cuando vos hablabas yo anoté algunas cositas en cuanto a las barreras. Las barreras estas que es también muy importante que las mencionemos, que tiene que ver con uno cuando estamos trabajando, por eso yo estoy muy contenta de las compañeras, bueno, de la vicedirectora con la que trabajo, que es trabajar también desde el modelo social de la discapacidad, ¿no? Y este cuento está posicionado desde este lugar, desde el modelo social de la discapacidad, pensando en, si bien reconocemos que esta persona en cuestión puede requerir de ciertos apoyos, vamos a tratar también, en la medida en que, por eso es que lo pensamos bastante, ¿no? En que nos podamos imaginar o crear de qué manera se puede modificar el entorno o facilitarles las cosas, y no pensando simplemente en el déficit de esa persona, en cómo a esa persona modificarla, ¿no? Porque a veces ya es exigirles un poco mucho, ¿no? Sobre que a veces ya están con variadas cuestiones. Entonces, me parece que tener en cuenta el modelo de la discapacidad, que las barreras son del entorno, ¿sí? Tanto a veces de la mirada o plantarse en un diagnóstico, no puede hacer esto, bueno, pero no lo puede decir oralmente, bueno, lo puede decir en forma escrita, lo puede decir de otra manera, bueno, nosotras trabajamos en lo cotidiano en esto. A veces el aprendizaje, si lo puede referir de una manera, bueno, ¿por qué tiene que ser como la mayoría de las personas lo podemos referir y no como esa persona habla, ¿no? Algo importante, Ale, que vos mencionaste al principio en relación a las barreras y pusiste el ejemplo de la rampa y la escalera,
creo que es importante que podamos pensar esto, porque, a ver, una situación, un elemento con apoyo puede ser utilizado por todos. En cambio, algo que no tiene el apoyo, que puede ser usado por todos, puede ser usado solo por algunos. Entonces, por ahí pensar en esto, hay cosas que pueden ser usadas por algunos y hay otras que por todos. Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, cuando puede ser usado por todos que por unos pocos. Sí, sobre todo esto de en igualdad de condiciones, ¿no? Esto habla del modelo social de la discapacidad y es lo que nosotros apuntamos, ¿no? No que un texto, y que nos ha pasado y que nos pasa habitualmente, lamentablemente, que el texto se cambia, por ejemplo, ¿no? No, bueno, él lee otra cosa, todos tienen un mismo libro y él algo diferente. Y de esa forma no estamos, digamos, trabajando con la inclusión, ¿sí? No. Entonces, permanentemente nosotras reflexionamos sobre esto y tratamos de hacer reflexionar a las escuelas, a los docentes, ¿sí? Y que se puedan también puedan concientizar acerca de esto, cómo se siente, sobre todo de cómo se siente esa persona, entrar a un aula donde vos ves todos los libros y él algo diferente, ¿no? Entonces creo que esto a nivel emocional repercute y a veces no somos conscientes de esto. Bueno, nosotras nos encargamos de que sí lo puedan visualizar y tomar esto, ¿no? Así que en eso trabajamos todos los días. Sí. Bueno, gracias, Eli. Bueno, No, pasamos a Graciela. Bueno, como yo había comentado, ella es profesora especializada en discapacidad visual. Hablando también de discapacidad visual, por si nos están viendo, agradezco a las chicas de la trama, que fue con las primeras que consulté cuando empecé a pensar un poco sobre el tema de braille. Y bueno, yo, Graciela, te quería preguntar un poco, porque no, la verdad que no muchos sabemos sobre el braille, ¿no? Y yo me incluyo, si se sigue utilizando, si este cuento, como está en el cuento de Rococo, con los dos formatos, lo ves como algo útil. Bueno, preguntarte desde tu experiencia, ¿cuál es tu opinión? Sí, en realidad, aunque hace más de 100 años que se usa el sistema braille, podemos decir que no pasa de moda, que sigue en absoluta vigencia, porque es el código de lectura y de escritura por excelencia e ideal para las personas con discapacidad visual severa. Por eso es tan importante que los libros como este estén disponibles para los niños ciegos o para adultos ciegos que quieran leerlo a otros niños, digamos. Eso es lo que yo te agradecía desde el primer momento, que hayan tenido esta actitud y este interés por hacerlo realmente accesible a quienes, qué sé yo, para otras personas en la sociedad podemos ser una minoría, ¿no? Pero ustedes lo tuvieron muy en cuenta. Y me gustaría, si me permiten brevemente, contar un poquito en qué consiste el sistema braille, que justamente lleva su nombre por su creador, que fue un estudiante francés ciego que diseñó este sistema pensando justamente en que se pueda leer con la yema de los dedos. Por eso toda la simbología braille tiene el mismo tamaño, no hay letras más grandes o más chicas, porque tiene que entrar en la yema del dedo. Y todo lo hizo en base a solo 6 puntos, dispuestos así, en 2 hileras verticales de 3 puntos cada una, y que según la combinación que uno le dé a esos puntos, ¿no?, puede ir formando todas las letras del abecedario. Por eso es que podemos, una vez que tenemos un símbolo, un signo, digamos, para cada letra, nosotros podemos escribir cualquier palabra de cualquier idioma. Por eso decimos que es un código universal. Y no solo letras, también podemos escribir signos de puntuación y entonación, números, notación matemática, escritura musical. ¿Con qué recursos? Bueno, tenemos distintas herramientas. Les presento algunas. Tenemos pizarra y punzón. No es cualquier punzón, es un punzón de punta redondeada. Hay distintos modelos arriba, pero bueno, todos tienen la punta redondeada justamente para no perforar la hoja. Y se usa junto con esta pizarra que, como ven,
tiene distintos casilleros o celdas en la parte superior, porque tiene dos partes. En la parte superior tiene los casilleros, del tamaño justamente de la yema del dedo. En cada casillero yo voy a picar los puntos que conformen una letra, o un número, o un signo de puntuación, ¿sí? ¿Y cómo le voy a dar forma a esos puntos? Bueno, porque la de abajo, creo que se llega a ver, tiene los 6 puntitos en bajo relieve. Entonces me permite colocar la hoja en medio y poder escribir en cada casillero. Voy a hundir el punzón para marcar los puntos que conforman esa letra, ¿sí? De manera tal que en cada casillero va a ir una letra y voy a dejar un casillero libre, por ejemplo, para separar palabras. O en un casillero siguiente a la palabra voy a poner el punto al final de la oración. Otro elemento con el que contamos es la máquina de escribir. Se la presento. Tiene un rodillo que me permite introducir la hoja y después de escribir sacarla, ¿sí? Y por delante tiene básicamente pocas teclas. Si ustedes ven, son 3 teclas de un lado y 3 teclas del otro, ¿sí? Con una ancha en el medio. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Se colocan los dedos de una mano sobre 3 de esas teclas y los dedos de la otra sobre las otras 3, y se aprietan simultáneamente aquellos puntos que conforman cada letra. Por ejemplo, la R se escribe con los 3 puntos de este lado y el del medio de este lado. Entonces yo simultáneamente aprieto esos puntos, y ahí hice la R en un solo golpe, ¿sí? La del medio sería para hacer un espacio cuando termino una palabra. Esta me permite retroceder, y con esta cambio el renglón. También contamos con impresoras braille que se conectan a cualquier computadora, igual que una impresora en tinta. Y bueno, con estas herramientas podemos decir que tanto los chicos como los adultos pueden escribir, ¿no? Pero tenemos que pensar que lo fundamental es que puedan acceder a la lectoescritura en braille. Es tan importante para los niños ciegos, para las personas ciegas, acceder a la lectoescritura en braille, como para nosotros que vemos acceder a la lectoescritura en tinta. Nosotros podríamos ofrecerles libros en audio, o ahora hay un montón de programas lectores de pantalla, pero de esta manera le narrarían el cuento, por así decir. Pero los estamos privando de la posibilidad de apropiarse del lenguaje escrito, de construir la palabra, de conformar la producción escrita de puño y letra, disfrutar de la lectura de un libro al propio ritmo. No es lo mismo que lo lea un audio. Bueno, por otra parte, hay que tener en cuenta que el hecho de que el libro esté disponible, si pensamos en escuelas inclusivas, en sociedades inclusivas, si es el mismo libro el que está disponible en tinta y en braille, los chicos, sucede esto que ustedes marcaban muy bien, no sienten que hay un libro aparte para ellos. Es el mismo libro que pueden compartir en el banco 2 compañeros, uno que ve y una niña ciega o un niño ciego. Comparten la misma situación de lectura, el mismo texto, ¿sí? Y también todo la otra riqueza que ofrece el universo, que ofrece el lenguaje escrito, como por ejemplo, ustedes mencionaron muchos de estos, esto de poder ir siguiendo la lectura cuando me cuenta el cuento un adulto,
y el chico empieza a explorar esos puntitos que para ahora no dicen nada, pero él sabe que algo dicen. Poder empezar a descubrir palabras cortas o largas, signos que se parecen, signos que son diferentes, despertar ese interés, esa curiosidad por querer decodificar esos signos. Y después, como les decía, disfrutar con el propio acceso, ¿no? Cuánto nos gusta, hoy nosotros también contamos con formatos digitales, pero seguimos queriendo tener en nuestras manos el libro. Nuestros niños también ingresan a ese mundo casi sin querer, explorando el entorno, explorando las texturas, los huecos, las salientes, las formas, y ahí aparecen esos puntitos que parecen que les hacen cosquillas en las manos, pero van despertando un nuevo mundo que creo que ellos acarician y que también se dejan acariciar por todo eso. Así que creo que es una oportunidad muy linda la que ustedes están ofreciendo, de real igualdad de condiciones y de pensar en las necesidades de cada uno, atendiendo a su particularidad. Bueno, gracias, Graciela. Yo también me acordaba cuando nos contactamos para esta presentación que vos mencionabas algo que, por ejemplo, que la maestra del grado, que no es especializada en discapacidad visual, también con un cuento así puede compartirlo, ¿no? O poder seguir la lectura, que eso también me pareció interesante, ¿no? Que sea de facilidad para el mismo docente, que pueda tener un material así a mano, digamos. Así que eso me gustó lo que habías, esto que me habías comentado en cuanto a poder, digamos, un material que realmente se pueda compartir, ¿no? Que se pueda compartir para chicos con o sin discapacidad visual. A mí en lo particular a veces me resulta un poco doloroso esto que hablamos de que sean materiales distintos, ¿no? Y también yo lo que pensaba era los mismos compañeros que no tengan discapacidad visual, pero que aprendan que existe el braille, ¿no? Aprendan que hay otros códigos. Eso también me parece que es algo valioso en cuanto al aprendizaje, ¿no? Que se puede realizar en una escuela. Poder empezar a saber qué apoyos necesitan los otros y poder incluirnos también en poder proveérselos. Me parece que como sociedad también tenemos que aprender un poco más sobre eso. Así que bueno, Graciela, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, Marta, me gustaría ver si te gustaría decir palabras. Quería agradecerte, Alejandrina, porque particularmente no nos conocemos, pero bueno, a través de otra persona se contactaron conmigo, ¿no? Y yo voy a transmitir, más que nada, yo soy psicóloga, soy psicoanalista y atiendo, digamos, distintos niños con distintas diferencias y patologías. Es decir, niños con los llamados niños con discapacidad, no importa cuál fuere. Es decir, a mí lo que más me interesa, o siempre he trabajado, es todo lo que tiene que ver con lo emocional, con la posibilidad de construir un sujeto en un niño que tiene algún compromiso o alguna marca en su cuerpo respecto a cualquier tipo de discapacidad, sordera, ceguera, compromisos motrices, intelectuales. O sea que mi mirada de este libro es desde la mirada de una psicóloga y una psicoanalista que ha atendido durante años niños con diferentes problemáticas y sus familias. Cuando me dijeron que me iban a alcanzar este libro, lo primero que surgió en mí es curiosidad. Y digo, un libro puntualmente que aborde la temática de la discapacidad. Y realmente lo primero, y lo estuve esperando con cierta ansiedad, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Cómo han construido este libro, no? Y parto de la idea de que la curiosidad es, yo te diría, una ventana abierta al mundo.
Si yo siento curiosidad, imagínense lo que puede sentir un niño de 3 años, de 5, de 8, 10, cuando se encuentra con algo que puede ser un papel, un libro, un dibujo. Es decir, lo que aporta, obviamente, los cuentos, es de alguna manera favorecer el desarrollo de la curiosidad. Si no hay forma de favorecer el desarrollo de la curiosidad, se va a entorpecer este desarrollo de esta personita. Entonces, cuando me alcanzaron el libro, me sentí, digamos, profundamente emocionada en cuanto que vi qué variedad, digamos, de recursos se empezaba a contar para transmitir un cuento. Y ustedes han hablado, y yo hablo también, de esto que es atender a la diversidad. Pero muchas veces esta palabra, que es altamente conocida, se habla desde lo teórico. Este concepto desde lo teórico es, obviamente, atender a todas las posibilidades o todas las necesidades de niños y padres. Y me encontré con un cuento. Era un cuento con distintas posibilidades para ser leído. Y yo en ese momento consideré, bueno, acá se está abordando la diversidad, no desde lo teórico, sino desde lo práctico. Y por el otro lado, yo pensé, porque me ha tocado muchísimas veces comentarios de niñitos, de distintos niños, en donde me hacían referencia, yo no puedo contar, o yo no entiendo lo que me cuenta mi mamá, o yo no puedo leer el librito, o no me gusta, y aparece el no me gusta, porque realmente a veces el obstáculo es tan importante que el niño deja, simplemente hace esto, un mirar así, y no poder detenerse en todo lo que está aportando. Entonces, yo atiendo a un niñito que es no vidente, y más de una vez me ha referido que por qué él no puede leer cuentos como tiene la hermanita. Entonces la llamé a la mamá y le dije, mira, me gustaría que lo viera, que lo tocara, a ver qué puede, a ver qué me dice él, o qué me puede contar, porque él me habla y yo hablo con él a través de la pantalla, en las sesiones, y se lo alcancé, ¿no? La mamá se lo alcanzó, es un chiquito que maneja ya el braille, ¿no? Y me decía la mamá la felicidad que le produjo sentir que él tenía un libro de cuentos que podía la hermanita leer y podía leer él. Entonces, lo tuvo 1 o 2 días, no me acuerdo, me llamó, y era principio de semana, y le pregunté qué le había parecido, porque era él, un usuario directo de este libro, ¿no? Ay, dice, me gustó. Había cosas que no entendía, había palabras que no entendía. Ay, ¿cuál palabra? Y dice, había una palabra, y me acordaba lo que decía Erna, que decía, bueno, ¿y a vos qué te parece? Todo esto era a través de esto, ¿no? de la videollamada. Entonces me refería, ¿qué es exactamente? A ver, ¿cómo es esto de recuperar? Recuperar sus juguetes. Entonces le digo, ¿vos qué te parece? ¿Qué querrá decir eso? Porque le costaba leerla inclusive, porque no la entendía, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que entre los dos, entre mi hermana y yo, ella me decía también, recuperar, a ver, le explicaba, es una hermanita que tiene 2 años más que él, ¿no? Y le explicaba, bueno, volver a tener. Y esto es curiosidad. Un libro de cuentos tiene que producir curiosidad a los niños, si no, no tiene sentido, ¿no? Y él, a su manera, me daba, y yo dije, bueno, vamos a que me responda él realmente
directamente qué es ese usuario. Si es un usuario, es un niño que va a leer. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de curiosidad y hablamos del concepto de diversidad, la diversidad es poder atender a todos por igual. Es decir, que no haya las diferencias abismales, como alguna de ustedes refería, que era que un niño se sienta diferente dentro de su aula. ¿Por qué? Porque realmente el libro de lectura o el cuento o lo que fuere se entrega, lo hace a él como el que tiene la maestra integradora y el que está con algo de lo diferente. Y eso no ayuda para nada a poder sentirse, digamos, en la construcción de su persona. Porque si no apuntamos a la posibilidad de construirse él como persona y todos nosotros acompañamos eso, bueno, vamos a armar, sí, va a favorecer la lectura, pero la lectura tiene que favorecer, para mí la lectura, los cuentos, el juego, es lo que construye, absolutamente construye a los niños. Y hablando de esto, otra palabra ustedes manejaron, que yo también lo subrayé, que es el compartir. Y algo de la historia de ustedes de familia es sumamente interesante, porque ustedes son 3 generaciones que comparten. Tu padre, ustedes los hijos y los nietos. Van compartiendo en la transmisión generacional de esto y lo están transmitiendo a la afuera. O sea, eso es el verdadero, yo te diría, potencial creador. Es decir, creación es poder compartir con un otro. Y realmente me pareció que este libro da lugar a esto que ustedes han hablado excelentemente cada una en sus facetas, en sus aportes, es el potencial creador que todos tenemos, que vos, Alejandrina, con tu hermano, hayan querido poner, yo diría, en evidencia un cuento que les ha contado la infancia de alguna mente tu padre, y tu padre, que quería plasmar esto en un libro, es el potencial creador absoluto. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. El compartir es el transmitir justamente esto para un otro, que tu padre de alguna manera lo aporta con los valores, y esto es compartir con un otro, compartir con una hija, compartir con un nieto, compartir entre los amigos, compartir. Entonces, creo que este libro aporta no solamente valores que tu papá ha tratado de transmitir, sino esta posibilidad de ser iguales, pero iguales aceptando sus diferencias, no iguales en función de querer tener que ser todos iguales, digamos como que hubiera una especie de lineamiento que hay que seguir. La igualdad tiene que ver con la capacidad de poder todos recibir todo lo que nos puede aportar la cultura. Porque esto, vos decías, no hay, o en nuestro país no hay otro libro que tome estas características, y seguramente que sí, yo no lo conozco, no sé qué podrá hacer en otros países, porque tampoco lo conozco, pero realmente también es otro de los que forma parte de la cultura. La cultura de hace 50 años atrás no estaba interesada en esto que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Estaba más que nada tomando en cuenta la homogeneidad. Es decir, hay que ser lo más parecidos a lo que supuestamente era la norma. En este momento, creo que nuestra cultura, la cultura, está apuntando a esto, digamos, tan importante que es la igualdad aceptando las diferencias. Porque si no, se hace un acto discriminatorio. Es decir, realmente la igualdad es aceptar al compañero no vidente, al compañero sordo, al compañero que habla en lengua de señas, al compañero que tiene algún trastorno generalizado del desarrollo. No importa, son niños. Y en este caso en particular vos le das el aporte, la ayuda
de contar cuentos, cuentos en familia, que los pueden contar ellos, que lo puede contar la madre, que lo puede contar el hermanito, contar. Que no hay, creo que no, que eso acorta las diferencias, que sería que no hay, tantas veces dichas, dos realidades. Una realidad para niños, entre comillas, sin mayores dificultades, y otra realidad para niños que tienen otros compromisos. Yo creo que lo que aporta este libro justamente es la posibilidad de reunir y decir, hay una sola realidad, que cada uno lo irá leyendo a través o por braille. También se lo di por video a otra niñita que es sorda, y empezamos a leerlo juntos a esta niñita, y algunas cosas tampoco entendía, algunas palabras, pero miraba, y yo le digo, pero vos fíjate, a ver, ¿qué te parece que es esto? Y ella de a poco, si bien tiene digamos, habla bastante bien, hay un montón de palabras que a veces al niño sordo le cuesta, como llegar, Laguna Encantada. Encantada, que cualquier chico de 7 años lo sabe, a veces los chiquitos hipotúsicos no lo saben. Entonces digo, ¿y qué te parece? Vamos a seguir, y ella leía, ¿y qué te parece que te hace pensar que esto es algo que aparece? Dice, hay muchos animales. Sí, hay muchos animales. ¿Y qué te puede aportar? Pero dice, están todos contentos, o algunas veces enojados y algunas veces contentos. ¿Y qué será entonces Laguna Encantada? Entonces empezó como a asociar, dice, tiene que ver con el canto, no, a ver, canto así como canto, no. Bueno, pero se puede estar cantando algo, y se puede estar diciendo cosas lindas. Y te digo, leí así, yo con ella acá transmitiendo hoja por hoja, lo leímos. Entonces dice, pero a mí no me gusta leer, pero ¿te ha gustado leer? Lo leímos juntas. Sí, está bueno, está bueno. Entonces, de esto es lo que creo que contar un cuento es esto. Como vos bien decías, Ana, poner el cuerpo. Contar un cuento es poner el cuerpo, es dramatizar. Creo que fuiste vos que lo dijiste, y si no eras vos, eras Eliana, alguna de las dos la dijo. Es dramatizar. Y esto es lo hermoso de que es contar un cuento. Me parece, digamos, que el aporte de tu papá, transmitido por ustedes los hijos y disfrutado por los nietos, creo que hace un poco a esta realidad, que es que hay una sola realidad y que hay que compartirla de la mejor manera posible entre todos. Así que desde ya, mi palabra es agradecimiento, porque fue un gusto el haber podido compartir este libro de cuentos que me han facilitado ustedes. Nada bueno, más. Muy emocionada por todo lo que comentás, y esto de que el compartir que relata el cuento, y que finalmente el compartir provoca alegría. Cuando vos referías también la historia de un chiquito ciego con la hermana compartiendo un cuento, ¿no? Este era un poco el sueño del cuento, de que realmente pueda ser compartido de esta manera, así que realmente me pone más que muy, muy contenta. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia, más allá de todo lo que dijiste, pero eso era lo que uno un poco fantaseaba, ¿no? De que realmente se pudiera utilizar de esta manera. Bueno, quedaría, no hablamos del dibujante, que fue el que hizo todas las ilustraciones y los pictogramas también de una manera muy, muy comprometida. Si bien él no está acá, tenemos un pequeño videíto que vamos a transmitir para ver cómo fue su experiencia cuando lo metimos en esta aventura. Sí, ahora pongo el video. Realmente me emocionó mucho ver la recepción que han ido comprobando con los chicos, y saber que estas cosas funcionaron, porque fue mucho trabajo, y realmente al dibujante también al principio lo volvíamos loco, porque no es algo tradicional, no es algo que estén acostumbrados a hacer. Y bueno, por suerte él reaccionó muy bien, siempre nos
nos ayudó, puso la mejor predisposición. Es un dibujante que había elegido nuestro papá, nuestro padre, y que falleció nuestro padre muy poquito tiempo antes de publicar el libro. Entonces nosotros tratábamos de unir estas ideas, lo que quería nuestro padre y lo que necesitábamos, que más que nada Alejandrina había estado investigando cómo llevar adelante. Y bueno, entonces yo le hice una pequeña entrevista para que nos cuente cómo había sido para él este tema de hacer un libro con estas características. Así que sin más preámbulo, pongo el video. Soy Jor y me tocó dibujar Rococo, diversión en la Laguna Encantada. El autor es Germán Malduzzi y me acaban de traer un libro que está en sistema Braille. Y es la primera vez en mi carrera que yo hago un libro que tiene sistema Braille para la gente no vidente. Realmente es algo muy emotivo, ¿no? Muy importante. Cuando me propusieron hacer este trabajo, que me decían que iban a hacer en el sistema Braille, realmente me conmovió, porque uno, si bien hace trabajos para chicos, pero hacer este tipo de trabajo que nunca lo había hecho, la verdad que fue una cosa muy importante para mi carrera. No puedo dejar de nombrar a Germán, a Lina y a Miriam, que fueron el equipo con el que trabajé. Y bueno, hoy me trajeron los libros, realmente es algo sinceramente muy importante y muy emotivo. Así que, bueno, estoy muy contento, sinceramente. Hace años que trabajo en el mundo infantil, editorial sobre todo. Trabajé muchos años en Villique y para editoriales como Hola Chicos, Mauis, Distal. Y actualmente estoy trabajando con alguien que realmente creo que sabe un poco del infantil, que es Piñón Fijo. Hicimos las canciones pintadas, que fue las canciones de él para pintar, un hermoso trabajo que hicimos con Piñón. Y bueno, hace años que estoy con esto y esta es la primera vez que me toca hacer un trabajo infantil con el sistema Braille. La verdad que es una cosa pero muy importante. También es un poco la primera vez que hice este tipo de trabajo así con pictogramas, y lo que más me recalcaron, el tema de las expresiones, que las expresiones son muy importantes para chicos con autismo. Ya me habían dicho que mi dibujo es muy expresivo y eso ayuda mucho, pero bueno, a lo mejor para este tipo de trabajo, para este tipo de pictogramas, yo traté de que tengan más expresión los dibujos. O sea, si Rococo se está riendo, acá que se note bien que se está riendo. Son muy importantes el tema de las expresiones. Rococo, diversión, la Laguna Encantada. Bueno, eso era más que nada lo que les queríamos mostrar de Jor, el dibujante. Todo el libro no sería el mismo, obviamente, sin los dibujos. Ha sido clave para poder llegar al público infantil, y los pictogramas también fueron importantísimos. Yo tuve que hacer el diseño, era la primera vez que hacía un diseño con estas características. Y bueno, y la verdad que era todo un desafío también ubicar el texto, los dibujitos, no le queríamos achicar el dibujo de la escena principal, y toda esta lucha por los espacios, y encima también pensar con el braille dónde iba a ir, cómo iba a ser para no arruinar el texto
escrito y otras cosas y otros miedos que tiene alguien al no estar acostumbrado a cosas de estas características. Aprender sobre el tipo de papel, porque uno para imprimir puede usar cualquier papel, pero para braille no. Entonces, ¿cómo hacíamos todo esto compatible? Entonces, estas cuestiones que cuando uno ve el trabajo terminado obviamente no considera, tampoco imaginábamos, por ejemplo, y esto por está bueno mencionarlo, que imprimir en braille iba a ser tan caro, ¿no? Es caro hacer el braille. Entonces, bueno, fue también un tema de uno quiere llegar a todos, pero no que por eso sea muy caro, y bueno, y buscarle la vuelta. Así que bueno, saber que esto llega a los chicos y que lo disfrutan y demás, y que no fue un esfuerzo en vano o un problema que uno imaginó y que en realidad no existía, sino que es un problema real con el que se encuentran los chicos, las escuelas, con el que se encuentra la gente, y poder dar una solución, me alegra muchísimo. Así que bueno, eso es lo que quería aportar, y bueno, les agradezco a todas la participación. Me encantó escuchar desde la especialidad de cada una, cómo lo viven a esto en el día a día. Sí. Bueno, yo también comento más que muy contenta. Sí, fue un gran trabajo, por eso en algún momento pensamos con razón, no hay muchos libros así, porque fue en algunos momentos un trabajo inmenso, y encima en medio del aislamiento, y que estaban las imprentas cerradas, bueno, y que a medida que iban abriendo íbamos metiendo a Rococo por donde podíamos, pero bueno, evidentemente Rococo tenía que salir, y bueno, así que vamos a recordar solamente que los que quieran adquirir el cuento, también por un tema presupuestario, tenemos versión con braille y sin braille. Es un libro realmente accesible económicamente, porque nuestro sueño es que lo adquiera la mayor cantidad de chicos que se puedan, y lo pueden adquirir a través de la página web, y también del Facebook y del Instagram, ¿verdad, Germán? Sí, así es. Tanto en la página web de Cuentos Inclusivos, que es www.cuentosinclusivos.com, o en Facebook e Instagram, que también se llama Cuentos Inclusivos, se puede adquirir el libro. Por el momento lo estamos enviando por correo a todo el país, así que lo pueden recibir en sus casas unos días después de haber hecho la compra. Así es. Bueno, creo que no hay mucho más para agregar, así que les agradezco muchísimo, más que muy agradecida por la participación. Estoy muy contenta y muy orgullosa de que hayan participado de esta propuesta. Así que muchísimas gracias. Y gracias a los que estuvieron escuchándonos. Gracias. También. Gracias. Gracias. Bueno, adiós, hasta luego. Adiós. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, chao.